Redes neuronales convolucionales, o CNN, principalmente sirven para el procesamiento de las imágenes. En el presente trabajo se implementó un algoritmo de red neuronal convolucional con el objetivo de identificar la especie a la cual va a pertenecer una imagen de una mariposa. Para el caso nuestro estamos manejando 7 especies de mariposas y enseguida pasamos a explicar la estructura del código. Primero mencionamos que la aplicación está implementada con una interfaz gráfica para el cual estamos utilizando el método tkinter que viene de Python, y luego estamos haciendo uso de algunas librerías que nos ofrece este lenguaje. Primero vemos el OS, que nos sirve para el manejo o para acceder a los directorios de nuestro computador, el NumPy para el manejo de las matrices o los arrays, PIL para las operaciones en las imágenes, y la más importante, que es TensorFlow, que es con la cual está diseñado la red neuronal convolucional a través de la API de Keras. Tenemos los valores globales o iniciales, como la ruta que hace referencia al directorio donde está ubicado nuestro dataset. Tenemos valores como el largo y el alto, que van a representar el tamaño de nuestras imágenes. Luego tenemos los 5 métodos, que luego vamos a pasar a explicar una por una. Primero vemos el primer método, que se denomina preprocesamiento. Aquí básicamente estamos accediendo al directorio de nuestra dataset o al conjunto de imágenes que tenemos para hacer el proceso de normalización de los valores de la matriz de cada una de las imágenes, para luego retornar la matriz normalizada a través de la función o el método array que nos ofrece la librería NumPy, además de retornar las 7 especies de mariposas que tenemos en nuestra dataset representados en una matriz. Luego tenemos el segundo método, que se llama RNA convolucional. Recibe como parámetro las 7 especies de mariposas que tenemos. Primero definimos aquí en esta parte utilizando el método models, que viene de TensorFlow. Configuramos que nuestra red neuronal va a ser secuencial, ¿no? Porque vamos a tener una capa, luego otra capa y otra capa, ¿no? Y guardamos una variable ref. Para la primera capa convolucional estamos utilizando un filtro de 32, o decimos antes que va a ser una convolución con filtro de 32, y que el tamaño de los filtros va a ser 3×3, y con la función de activación que es relu, ¿no? Además vamos a definirle un parámetro que va a indicar el tamaño de las imágenes que estamos entregando a la primera capa. El input shape recibe un tercer parámetro que representa los 5 canales o de colores que tiene nuestra imagen, que básicamente son RGB. Y enseguida vamos a tener otra capa, max pooling, de filtro 2×2. Enseguida vamos a tener otra capa con una profundidad de 64 y un filtro de 3×3, y que la función de activación va a seguir siendo rel. Luego de esta capa también se tiene una capa de max pooling de 2×2, que básicamente los max pooling nos sirven para un poco reducir el tamaño de las matrices. Tenemos otra capa convolucional de profundidad 64 y un filtro de 3×3, y con la misma función de activación rel. Luego de esta le vamos a aplicar una función que viene de layers, que se llama flatten, que nos va a permitir aplanar las imágenes de salida que tenemos luego de esta capa. Luego de tener ya un poco aplanadas las imágenes, vamos a pasarle a una capa densa con 256 neuronas y con la función relu. Luego tenemos la última capa densa con las 7 neuronas, que hacen referencia a las 7 especies de mariposas.
con la función de activación softmax, que nos va a permitir saber en porcentajes la pertenencia de una imagen de una mariposa a una determinada especie. Y por último, toda esta red que hemos construido va a pasar por un proceso de compilación y finalmente vamos a retornar. Luego de entrenamiento, luego vamos a tener la función denominada entrenamiento. Aquí es donde ya hacemos el proceso de entrenamiento. Primero llamamos a la función preprocesamiento, luego a RNA convolucional, pasándole como parámetro las 7 especies. Y a través de su método FIP hacemos el proceso de entrenamiento. Para luego guardarlo, el modelo entrenado en un archivo que se va a llamar modelo.h5, y además de guardar los pesos o los valores de las conexiones de cada una de las neuronas, ¿no? Que se va a denominar pesos.npx. Luego tenemos la función que se llama cargar modelo, que como su nombre indica, lo que va a hacer es cargar el modelo que hemos guardado luego de un proceso de entrenamiento, ¿no? Y que además va a cargar los pesos que existen en las conexiones de las neuronas. Luego vamos a tener la función o el método que se va a llamar predicción. Es aquí donde ya nosotros subimos una imagen y a través de su método predict-proba le vamos a pasar la representación matricial que va a tener esa imagen, ¿no? Obviamente luego antes hacer un proceso de normalización, de preprocesamiento. Y luego esto nos va a retornar un resultado en porcentajes y vamos a definir nosotros a la especie a la cual va a pertenecer esta imagen que estamos testeando. Bueno, y enseguida ya vamos a hacer el proceso de mostrarlo en pantalla los resultados obtenidos. Luego de la explicación que hicimos, ahora vamos a pasar a probar la aplicación. Vamos a directamente ejecutar. Para eso vamos a abrir una terminal de nuestra máquina en el mismo directorio donde está ubicado nuestro archivo o nuestro proyecto. Ejecutamos con Python. Y bueno, inicialmente como pantalla principal nos va a mostrar lo que estamos viendo. A ver, al darle clic en este botón, lo que va a hacer es comenzar a iniciar el proceso de entrenamiento. Pero en el caso nuestro ya hemos hecho ese proceso, entonces vamos a directamente hacer el proceso de predicción. Seleccionamos una imagen de nuestra carpeta test, ¿no? Para el test que tenemos en nuestro computador y seleccionamos cualquier imagen. Esta imagen que está haciendo o es una imagen que pertenece a una especie, a la especie 5, ¿no? También tenemos enumerado las especies, así que esto pertenece a la especie 5. Cargamos y nos dice que en un 89% pertenece a la especie 5, como les decía, ¿no? Y otro más o menos en un 10, casi 11% nos dice que pertenece a la especie 4, ¿no? Pero nosotros tomamos el porcentaje mayor que nos muestra aquí, ¿no? Y vamos a decir que pertenece a la especie 5, que se llama Lycaena, ¿no? Podemos tomar también otra imagen, por ejemplo que pertenece a la especie 7, y en un 100% nos dice que pertenece a la especie 7, Papilio crespontis. Vamos a elegir otra imagen más, por ejemplo, por ejemplo, y también nos dice que un 97, casi 98% pertenece a la especie 2, que se llama Heliconis charitoni. Y bueno, esto sería todo en cuanto a esta aplicación.
de redes neuronales convolucionales.